Volumen 3, 12 de enero de 1900. Dice Luisa, encontrándome en mi habitual estado, o sea, como alma sufriente, fuera de su cuerpo, mi amable Jesús vino en un estado lamentable. Jesús se le presentaba a Luisa de diferentes maneras, de diferentes formas. ¿Por qué lo hacía así? Porque es una diversidad la divinidad, o sea, tiene muchos matices y tiene muchos quehaceres y tiene muchas presencias en todo. Entonces, ahorita se le presenta, dice, en estado lamentable. Como estaba, tenía las manos atadas estrechamente, pues era cuando estaba amarrado, y el rostro cubierto de escupitajos, y varias personas lo abofeteaban horriblemente. O sea, en este escenario, Jesús no podía hacer nada, tenía las manos atadas. ¿Y ustedes creen que podía hacer algo? Sí, él podía quitarse de ahí y hacer la redención de otra manera. Sin embargo, esta fue una manera humillante que llegó a recibir en sí las peores humillaciones que un ser humano puede recibir. Todas las humillaciones de todo tipo las recibió Jesús. Entonces dice, y él permanecía quieto, apacible. O sea, le ha de haber dado a Jesús mucho asco que le escupieran, le ha de haber dolido que lo bofetearan. Y sin embargo él estaba quietecito, apacible, con paz, sin hacer ni un movimiento o lanzar un lamento. No se quejaba Jesús. O sea, estaba siendo humillado a lo máximo que se le puede humillar a un ser humano y no se lamentaba y no se quejaba. Dice que ni siquiera un movimiento de pestañas para hacer ver que él quería sufrir esos ultrajes. ¿Por qué quiso nuestro Señor con su voluntad sufrir esos ultrajes? Porque nos estaba librando de esas consecuencias, de esos castigos que merecían nuestros pecados. Entonces, por eso ni siquiera las pestañas movía. Él quería, era su voluntad divina y su voluntad humana fundidas en querer salvarnos, en querer padecer en lugar de nosotros, en querer sufrir en lugar de nosotros. Y esto no solo externamente, sino también internamente. Los sufrimientos que nosotros empezamos a darnos cuenta que sufrió Jesús en el exterior son nada comparados a los que sufrió en el interior, porque por fuera era un hombre golpeado, humillado, hasta donde lo que el cuerpo se supone que podía recibir, pero en el alma, en su interior, era la fuerza conservadora de la vida de Jesús hombre, la fuerza de Dios que le sostenía y le sostenía y le sostenía hasta recibir el castigo de cada uno de nuestros pecados. Ningún pecado nuestro se quedó sin que Jesús recibiera el castigo. Y nosotros podemos pensar, bueno, entonces como no se murió porque siendo Dios, la fuerza de Dios lo iba sosteniendo, de Él mismo, ¿verdad? Porque Él es Dios. Y también porque recibió todas nuestras muertes, o sea, cada muerte de cada uno de los que hemos existido y existirán, Jesús también la sufrió. Entonces, fue una cosa que solamente Dios podía aguantar. Solamente Dios nos podía salvar y de esa manera. Entonces, qué conmovedor espectáculo como para despedazar los corazones más duros. ¿Cuántas cosas decía ese rostro? Díganme una de las cosas que ese rostro decía. A ver,
Imagínenselo con escupitajos, golpeado, humillado, ensangrentado, ya la sangre coagulada. Decía tristeza, decía lástima. ¿Qué más decía ese rostro? Sacrificio. Asco, sí. Coraje. Solamente con coraje se puede soportar eso. Y lo más importante que ese rostro así decía es: te amo, te perdono, para que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo mal. ¿Cuántas cosas decía ese rostro con esos salivazos que le colgaban y ensuciado de lodo? Entonces dice Luisa, yo me sentía horrorizada. Pues sí, nosotros lo viéramos directamente a ese rostro, a ese Jesús, pues también nos horrorizaríamos. Temblaba, me veía toda soberbia delante de Jesús. ¿Qué era lo que más estaba exhibido en ese rostro? Humillación. Entonces Luisa, ante ese grado de humillación, se veía a ella misma como nos pasaría a nosotros si lo viéramos. Qué soberbias somos, ¿no? Yo que no aguanto nada, que no creo merecer nada. Y entonces sale lo contrario de lo que está pasando Jesús. Él sufre la máxima humillación y nosotros debemos de ver nuestra máxima soberbia. Me temblaba y me veía toda soberbia ante Jesús. Y mientras estaba con ese aspecto me dijo: hija mía, solo los pequeños se dejan manejar como se quiere. Aquí hay una cosa que nos se debe de meter en nuestra mente y grabarse en nuestro corazón. A Jesús en esas condiciones diciendo: solamente los pequeños se dejan manejar como se quiere. ¿Quién quiere manejar una vida de un hombre? Dios, porque Él sabe para dónde nos conviene ir, Él sabe lo que necesitamos, Él nos ama infinitamente. Entonces, aquí nos está dando una clave, que debemos de hacernos pequeños. Porque una persona grande ya no se deja manejar, vas, vienes, espérame, vamos a poner orden, vamos a poner justicia, vamos a definir entre los dos qué cosa conviene. Pero un pequeño sí se deja manejar. Entonces, nuestra actitud debe ser de un pequeño ante Dios, como diciéndole que sí queremos que Él maneje nuestra vida. Dice, ¿cómo se quieren? No los que son pequeños de razón humana, sino los que están llenos de razón divina. Quiere decir, no los tontitos, no los incultos, no los que como humanos no se pueden valer, no. Estamos hablando de los pequeños cuando el pequeño se ha dejado llenar de razón de Dios. Nosotros, por ejemplo, al estar aquí en este grupo, nos estamos dejando llenar de razón de Dios, que eso nos empequeñece como humanos y nos engrandece ante los ojos de Dios. Entonces, esto es una de las maneras que nos convienen. Lo voy a leer para que tenga todo el contexto. Hija mía, solo los pequeños se dejan manejar como se quiere, no los que son pequeños de razón humana, sino los que están llenos de razón divina. Entonces aclara, solo yo puedo decir que soy humilde. Nosotros creemos que somos humildes, porque de repente alguien nos humilla y nos aguantamos. Eso no es ser humilde. Aquí dice, solo yo puedo decir que soy humilde, porque lo que en el hombre se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo. Si una persona dice soy humilde, es porque se conoce a sí misma bien, porque sabe sus límites, porque sabe su pequeñez, su miseria. Entonces dice, porque lo que en el hombre se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo, y quien no se conoce a sí mismo, ya camina en la falsedad. Quien no se conoce
y se dice humilde, entonces ya está en lo falso. ¿Por qué? Porque humilde solamente es Dios. Porque nosotros estamos recibiendo muchas veces lo que nos hemos ganado. Muchas veces estamos recibiendo lo que merecemos, ¿verdad? Con nuestros defectos, con nuestras incapacidades, con nuestras debilidades. El único que no merecía ni sufrimiento, ni cochinadas que les hacían escupitajos, ni blasfemias, ni golpes, ni ofensas, es Jesús, porque Él es santo. Él no merecía y Él sí fue humillado. Entonces, el que se dice humilde ya está caminando en lo falso, en la falsedad. Por unos minutos Jesús guardó silencio y yo lo contemplaba. O sea, imaginemos a Luisa calladita, contemplando ese rostro con ese aspecto tan desagradable. Mientras hacía esto, vi una mano que traía una luz que, hurgando en mi interior, en los más íntimos escondrijos, quería ver si estaba en mí el conocimiento de mí misma. Imaginemos una mano de luz, que desde luego que es la mano de Dios, ¿verdad? Porque Dios es luz, que entra en nuestro interior y busca a ver si nos conocemos. ¿Qué tanto realmente cada una de nosotras se conoce a sí misma? ¿Qué tanto me conozco en realidad como soy? Pues a veces poco, ¿verdad? A veces tenemos una imagen que no es real. Tenemos una imagen como embelesada, como crecida, como limpiecita. Y no es realidad eso. El único que sabe cómo somos realmente es Dios. Entonces, hay que pedirle de ahora en adelante, Señor, que yo me vea como soy ante tus ojos. Porque entonces Dios realmente en su verdad, en su amor, que Él es infinito, nos puede mostrar nuestra realidad personal. Está duro, ¿no? Señor, que yo me vea. Que yo me vea como tú me ves. Pues ahí está el asegún, ¿verdad? Que nos creemos de determinada manera y en realidad, no somos nada. En la verdad es otra, la verdad es otra, nuestra realidad es otra, ¿verdad? Entonces, Señor, permíteme que yo pueda tener en este tiempo, porque sí vamos a verlo cuando nos presentemos ante Dios como somos realmente, o cuando tengamos una iluminación de la conciencia, pero es muy agradable a Dios que la persona se pueda conocer, y ahorita vamos a ver por qué. Mientras hacía esto, vi una mano que traía una luz que, hurgando en mi interior, en lo más íntimo de mí misma, escondrijos, quería ver si estaba en mí el conocimiento de mí misma y el amor a las humillaciones. Aquí ya van de la mano. Si yo me conozco, yo amo cuando me humillan, en lugar de que me enoje. ¿Por qué? Porque me merezco la humillación por cómo soy, por mi pecado, por mi desobediencia, por mi pequeñez. No he crecido lo suficiente espiritualmente, no me he llenado de coraje como Dios que se enfrentó a tanto por mi amor. No tengo la fuerza, la valentía que tengo que recibir de Él para hacer de mi vida una imagen de la suya. ¿Cómo? O sea, de esas humillaciones. De esas humillaciones y de todo el modo de Jesús, porque no nada más Jesús era las humillaciones, sino Jesús era fuerte, no era cobarde, era atrevido, hablaba claro, conocía la verdad y se mostraba ante todos con la dignidad de Hijo de Dios. Entonces, ¿cuánto nos falta a nosotros? Muchísimo. Pero como usted decía que una humillación nos fortalece más hacia Dios, ¿no? Una humillación, cada humillación nos fortalece más hacia Dios, claro. Entonces dice que si nos conocemos,
Esa luz dice que si nos conocemos y que si amamos las humillaciones. ¿Qué podríamos contestar si pusiéramos ahorita del 1 al 10? Que 10 es que sí amamos todas las humillaciones y 1, 0 que no amamos las humillaciones. No me digan, pero ¿en qué número se calificarían ustedes? ¿Por dónde andamos? Reprobamos, ¿verdad? Quiere decir que no nos conocemos. Cuando nos conozcamos, vamos a amar cuando nos humillan, porque nos están haciendo un bien. Nos fortalecen, nos parecemos a Jesús, crecemos y vamos quitando lo que nos estorba para esa relación con Dios. ¿Qué nos estorba para la relación con Dios? Mi soberbia, mi orgullo. Sí, pero ya no nos debe ganar. Ahorita por eso estamos aprendiendo, para que de ahora en adelante ya nuestro modo sea abrazar, recibir las humillaciones con amor, porque entonces nos van a hacer más semejantes a Jesús. Entonces dice, y el amor a las humillaciones, a las confusiones y a los oprobios. Las confusiones es como cuando nosotros queremos tener la razón en todo y vienen y dicen otra cosa y ya estamos confundidos. Es bueno ese estado porque nos quita de estar montados en nuestro macho, nos quita de decir yo soy la única que tengo la razón, porque así somos, y vemos a todos pecadores y nosotros no, y vemos a todos ignorantes y nosotros no. Las confusiones y los oprobios, o sea, las cosas que nos pueden ir pasando que no nos gustan, las enfermedades, oprobios, los sufrimientos, los malos modos de otros, las que cuando nos pisan, cuando nos humillan, entonces nos conviene. Yo quiero ser una propia. Sí. Esa luz encontró un vacío en mi interior y yo también vi que debía ser llenado de humillaciones y confusiones a ejemplo del bendito Jesús. O sea, cuando la luz buscó en el interior de Luisa, y vamos a pensar, cuando la luz busca en nuestro interior, encuentra un vacío, un hueco. ¿Un vacío de qué? De humillaciones. No hemos sido humillados ni tantito como Jesús. Encontró un vacío que debía ser llenado de humillaciones, de confusiones, a ejemplo del bendito Jesús, para que nos parezcamos un poquito a Jesús. Oh, cuántas cosas me hacía comprender esa luz y ese rostro santo que estaba frente a mí. Pues a nosotros también, ¿verdad?, nos hace comprender muchas cosas. Decía para mí, un Dios, por amor mío, humillado y confundido, y yo, pecadora, sin estas insignias. O sea, Dios así por mí, y yo liberada de todo. No me pasa nada de todo lo que pasó Jesús. Insignias son cuando les ponen una medalla por lo que han hecho, que tiene valor su comportamiento. ¿Qué valor tiene nuestro comportamiento? Muchas veces nada, ¿verdad? Un Dios estable, firme en soportar tantas injurias, a tal punto que no se mueve ni un poquito para sacudirse esos fétidos salivazos. Se me hace patente su interior ante Dios, su exterior delante de los hombres. ¿Cómo estaba ese Jesús ante su Padre? ¿El Padre puede ver pecado? No, porque es santísimo. Y su Hijo, su único Hijo, su verdadero Hijo, hecho pecado, abrazando todos mis pecados, a tal punto que no se mueve ni un poquito para sacudirse esos fétidos salivazos. Se me hace patente su interior ante Dios, su exterior delante de los hombres, y veo que si Jesús, quisiera rechazar todo padecimiento, todo ultraje, quedaría libre de todo.
Él podía con un solo pensamiento librarse de todo esto y no lo hizo, no quiso, se mantuvo en el amor por mí. Pero veo que no lo atan las cadenas, sino su firme voluntad, que a cualquier costo quiere salvar al género humano. ¿Qué fue lo que mantuvo a Jesús? Su voluntad y el amor. O sea, la voluntad de amar a la criatura, de amarme a mí, de amarnos a cada uno de nosotros. Ya Luisa aquí pues ya está muy iluminada, ¿verdad?, de todo lo que está viendo, y entonces hasta balbucea, y yo, ¿dónde están mis humillaciones? O sea, ¿yo qué he podido hacer de todo esto que hace mi Jesús? ¿A dónde he recibido, aunque sea un poquito, de lo que Él ha recibido tanto? ¿Dónde la firmeza? Soy firme en el bien, fuerte, la constancia en el servicio, en la entrega, en la negación de mi voluntad, en obrar el bien por amor de mi Jesús y de mi prójimo. O sea, nosotros tenemos que actuar y obrar en el bien por amor a Jesús, no porque seamos muy buenos o porque quedemos bien con la gente o porque nos reciban y nos traten bien porque somos buenos. No, tenemos que ser firmes, fuertes, constantes, generosos en obrar el bien por amor a Jesús y ya después por amor al prójimo, pero en primer lugar por amor a Jesús. ¿Sí? Qué víctimas tan distintas somos Jesús y yo. Ahora, si ahorita nos pusiéramos nosotros a comparar con Jesús, también somos víctimas muy diferentes. Digo víctimas porque de alguna manera algo nos pasa en la vida, algo nos humillan, algo trabajamos, algo sufrimos, algo padecemos, ¿verdad? De todas maneras somos víctimas, aunque sea en una medida muy pequeñita, pero cuando ya eso que me duele a mí, que me hacen, las ingratitudes, las groserías, lo comparo con lo que se le hizo a Jesús. Hola, ¿qué diferencia hay? Si Él fue humillado por cada pecado mío y de cada persona en toda la humanidad, si Él fue muerto, asesinado por cada vida mía y por cada vida de cada uno. Ay, qué víctimas tan distintas somos Jesús y yo. No nos parecemos en lo absoluto. Pues no, ¿verdad? Mientras mi pequeño cerebro se perdía en estas consideraciones, mi adorable Jesús me dijo, bueno, ya estamos nosotros en ese conocimiento y en esas diferencias de nuestra persona con Jesús, ¿verdad? Ya tenemos eso claro. Entonces, en ese conocimiento ya viene Jesús y nos da una enseñanza. Solo mi humanidad estuvo llena de oprobios, sufrimientos, de humillaciones, tanto que se desbordaban hacia afuera. O sea, el dolor, el sufrimiento, las humillaciones no eran lo que se veía por fuera, sino adentro eran tan grandes que hasta se veían por fuera. Para que la medida la comprendamos, que fue una medida terrible. He aquí por qué delante de mis virtudes tiemblan el cielo y la tierra. Un Dios tan virtuoso, tan amante de su criatura, ¿verdad? Y las almas que me aman se sirven de mi humanidad como de escalera para subir. O sea, la humanidad de Jesús es como si fuera una escalera para subir a Él y lamer alguna gotita de mis virtudes. Así tenemos que caminar de ahora en adelante, valernos de esa humanidad. ¿Y quién lame? Un perrito sediento lame, ¿verdad? Así como perrito sediento para lamer sus virtudes y poder gustar de esas virtudes excelsas, divinas, infinitas de Jesús. Dime,
delante de mi humildad, ¿dónde está la tuya? Después de lo que hizo Jesús, ¿tenemos humildad nosotros? Para nada. Dime, delante de mi humildad, ¿dónde está la tuya? Solo yo puedo gloriarme de poseer. Volumen 3.